Hola, hola. Buenas tardes, soy José Luis Armeño. Ahí cuando vayan llegando, por favor, saludan para ir ubicando que haya gente y empezar con los mensajes. Nos vemos nuevamente en un episodio del programa Reflexionando. Perdón, no, ese es los lunes. Hoy estamos en análisis de mensajes de película. Ya sobre la película en Milagro en la celda 7. Creo que hay una persona ahí. Si me van saludando para poder ver si voy empezando. ¿Qué onda? Creo que ya hay dos. Pero bueno. Entonces, pues recuerden, yo soy coach. Entonces, estos mensajes en sí no es como buscar mensajes profundos, de esos de esas películas, de a ver cuáles son las verdades ocultas en las películas. No, es buscar sobre mensajes que tengan que ver, ya sea como en el coaching o que vea pues más o menos, al menos relacionado con mensajes de vida. Entonces, de esos que están por ahí, si me pueden ir saludando para ver quién ya anda por ahí, para ver si ya empiezo con el primer mensaje. Entonces, a mí me parece que ya hay 3 personas, pero pues el Facebook no me dice quiénes son. Bueno, 2. Pero bueno, entonces, pues simplemente recordarles mientras cuál es la mecánica. Recuerden que los lunes subo una encuesta. En esa encuesta pongo 4 o 5 películas, bueno, opciones de películas, y la que sea la ganadora es la que se hace en este programa de análisis de mensajes de películas. Entonces, si ya anda por ahí alguien, vaya saludando para saber si mínimo a esa persona le empiezo a dar los mensajes. Entonces, pues bueno, ¿qué iba a decir? Y pues aprovechando, pues ya que me había hecho el error, recordarles que también los lunes tengo un programa que se llama Reflexionando, que es con mi compañera Cristian, y ese es temas más específicos del coaching, en el que... Ah, ya me saludó Diana. Hola Diana, ya tenía mucho que no sabía de ti desde, creo que una fiesta de esta... Yo no me acuerdo, una que era tu staff. Y bueno, que fue staff conmigo, pero que ella sí se echó toda la trilogía, ¿no? Creo que de hecho ya cumpleaños con su hermana y Sacaula creo que se llaman ellas. Y creo que desde ese cumpleaños que hicieron una como comida, no sabía nada de ti. Pero qué bueno que andas aquí en un en vivo. Y pues les repito, hoy es sobre la película Milagro en la celda 7. Pero bueno, ya para no darle tanta vuelta, voy a empezar con el primer mensaje que identifique. Ándale, con Ana Sacaula, precisamente. Perdón por matarla, de hecho, con ella ya había sido staff en algún inicio y fui pues obviamente en el VIP de ustedes, como recordará yo estuve en ese segundo nivel y pues ya no me seguí con ustedes tercero, pero pues seguí en contacto con varios de ellos al menos un tiempo y pues fui a esa comida en la que coincidimos. Bueno, entonces, repito, voy al primer mensaje que era... Entonces, esta película no sé si ya la han visto, pero el chiste recuerden de hacerlo en vivo es precisamente para que vayan participando. Independientemente, si ya vieron la película, pues tienen más armas. Pero si no, como quiera, pueden ir comentando sobre lo que voy diciendo. Y recuerden que yo no manejo verdades absolutas. Simplemente manejo distinciones o creencias poderosas y comparto lo que yo siento que puede ser positivo o que puede generar una distinción para ustedes, pero también yo siempre estoy abierto a ser un eterno aprendiz y pues a veces desde el mismo feedback pues termino moviendo mis distinciones o mis creencias. Hola Sandra Durán, qué bueno tenerte por aquí, muchas gracias. Pues ya me saludaron 2 personas, entonces voy empezando con el primer mensaje que es el de casi al inicio de la película, la hija de Mehed quería una mochila. Pero esa mochila costaba 400, no me acuerdo cómo se llama la moneda de Turquía, pero el chiste es que 400 monedas, pues era un chorro y pues obvio que Meme no las tenía en ese momento. Ahí está Jenny, hola Jenny, buenas tardes. El chiste es ese de que pues ellos pues eran personas que tenían su granja, vivían medio al día, e inmediatamente la niña pues tira la toalla porque dice, no, o sea, 400 monedas son un chorro para nosotros pues no hay cómo conseguirlas. Pero el chiste es que Mehmet pues tenía como esa alma positiva, esa alma de todo se puede y dice, no te preocupes, vendiendo manzanas acarameladas va a llegar el momento en que las vamos a conseguir. El dinero suficiente para comprarte la mochila, perdón. Entonces el chiste es ese, de que al final del día él
aunque sabía que no era fácil conseguir ese dinero, porque todavía al principio, pues el vendedor como que ya sabía las complicaciones que tiene Mehmet, y le dice, pues dame lo que ahorita tienes, y ya pues más adelante me vas pagando el resto. Dice Mehmet, no, porque a su mamá le dice abuela, entonces a la abuela no le va a gustar si hago eso. Entonces, hasta que junte los 400 vengo, pero el punto es ese, o sea, estaba súper claro que prefería no pedir fiado, prefería como que no estar en esa deuda, pero estaba claro de que podía juntar las 400 monedas vendiendo manzanas acarameladas, y al final del día ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en la vida tienes cosas que tal vez en ese momento no te alcanza para comprarlas? Pero ya depende de ti como su hija en ese momento que digas, no, pues eso es muy caro, quedarte en el no soy suficiente o en el no merezco y enfocarte como, ándale, de la niña, en ese momento era el foco de la niña, de que pues no lo merezco, no es suficiente lo que tenemos, pues con lo que ganamos en la granja pues no se va a poder. Y más por las mismas discapacidades que tiene su papá, también creo que también eso la limitaba, ¿no? Pero ese es el punto, que a pesar de que el papá tenía esas discapacidades, él ni madres, dice, ok, vendiendo las manzanas lo vamos a lograr. Y con esa actitud sigue y se sigue moviendo y hasta ahí, y como que logra mover a su hija de esa energía, que ese es el chiste. En vez de él permitir que su hija le metiera esa energía del no merezco, no somos suficientes, y dice, no, sí, trabajándole y generando los mecanismos suficientes, vamos a generar el dinero para la mochila. Que luego ahí va a haber cierto giro, pero pues ya al rato lo platicamos en el siguiente mensaje, pero el que sigue es uno diferente. El siguiente mensaje era, precisamente como les decía, Mehmet, o como le dice ahí mucho, la abuelita le decía a él Memo, como de cariño. Mehmet pues es el nombre turco y pues Memo era como ese apodo de cariño que le decía la mamá, y entonces le dice, porque agarra, y pues obviamente al él tener como capacidades diferentes, a Eva le hacía ruido, perdón, Ova se llama, Ova la niña le hacía ruido, que lo molestaban pues diciéndole que él estaba loco, y pues le echaban como mucha tierra a su papá. Entonces pues un día va y le pregunta a su abuelita, y agarra a su abuelita y le dice, no, él sí es diferente, pero la diferencia que él tiene es que es como si tuviera la misma edad que tú. Y pues bueno, también siendo honestos, en la película nunca explican bien cuál era la incapacidad que tenía Mehmet. Me queda claro que no era síndrome de Down, porque pues ya ves que tiene ciertos rasgos característicos, sobre todo como en los ojos y un poco como que en la cara y así, entonces no era síndrome de Down, pero tampoco dejan claro si era retraso como tal, ahí te lo dejan en la imaginación, pero sí varias veces se nota en la película que él precisamente lo que tenía es eso, que se comportaba como otro niño. De hecho, todas las interacciones que tiene Mehmet con su hija, pues precisamente es como si fueran dos niños jugando. Es como si fueran los mejores amigos, y él, a pesar de pues ya ser un adulto, pues se comporta como si tuviera la misma edad de esta Ova, que ella pues realmente sí tiene como 5 o 6 años. Entonces pues bueno, regresando al otro mensaje que el que les decía, que tiene que ver con el primero, es que ya justo en el momento en que se generan, que ya había juntado el dinero vendiendo las manzanas suficientes acarameladas, que hasta eso él fue muy hábil, porque aprovechó que había como un festival en el pueblo, y pues como todo el mundo ya estaba de fiesta, pues entonces pues ahí los agarró todos en la calle, todos contentos, y pues todo el mundo le compraba las manzanas acarameladas. Entonces, pero el problema fue que justo cuando fue a comprar la mochila, pues ya la había ganado pues otro señor con su hija, y la compraron. Y ahí el detalle es que es por lo mismo, él desde su inocencia pues se le hacía muy fácil, no, es que yo aquí tengo el dinero, y quería que este señor se las revendiera, pero pues él desde su inocencia, no, es que tengo el dinero, dámela, es un gran sueño de mi hija, pues permítale que ella la tenga. Y pues el otro pues bien engreído, pues bien soberbio, y eso pues no le hacía caso. Y en algún punto él como que detiene a la hija para que trataran de escucharlo. Hola Mauricio, Colin, qué bueno tenerte aquí, creo que ya tenía rato que no te veía en vivo, muchas gracias. Entonces, como les decía, Mehmet en algún momento detiene a la niña como para que pues no se siguieran caminando, para que la escucharan, pues él prácticamente estaba suplicando que le vendieran la mochila para su hija. Pero entonces les digo que como teniente coronel era como muy sangrón y muy soberbio, entonces se agarra, se enoja y le da un puñetazo tan fuerte que lo tira al suelo, y lo iba a seguir golpeando hasta que ya le dicen los demás, espere, no le haga nada, es retrasado.
Y como le repito, ahí nunca dejan claro cuál es la enfermedad que tenía Mehmet, pero pues ahí en ese momento dicen eso, que él era retrasado. Y pues ya se detiene el coronel, pero el punto es ese, que al final del día... Hola Ofelia, qué bueno andas por ahí. Él pues era un alma inocente, que pues no estaba claro que él simplemente quería como suplicarle, pues pedir ese apoyo, pedir como ese favor al teniente coronel, y pues que generó que el otro, que tenía cero empatía, cero compasión, pues simplemente lo golpeó, y no lo golpeó más simplemente porque le explicaron que era retrasado, sino le seguía dando golpes. Pero bueno, más adelante vamos a seguir hablando de cómo se comportaba el teniente coronel, porque tiene que ver mucho como esas dos franjas, que era como Mehmet, esa alma súper inocente, y el otro es como un alma ya toda amargada, cerrada, que como que siempre está como buscando ser él el superior y el que él da las instrucciones. Pero son como las dos caras de la moneda. A ver, déjale a Sandra, que dice: por eso era tan natural, porque era un niño, no tenía creencias limitantes. Exacto, Sandra, es justo lo que decía en el mensaje anterior, que cuando la abuelita le explica a Oba que la diferencia de su papá era esa, que él era como si tuviera la misma edad que ella, perdón. Entonces para él, pues por eso era muy normal. Es como los niños, exactamente, como bien dices, un niño cuando quiere algo, pues te sigue insistiendo y eso, pero pues una persona normal, pues si te anda insistiendo un niño no lo golpeas, ¿no? Entonces pues pues no entendió cómo se funcionaba este Mehmet, y por eso fue que el teniente coronel, pues lo golpea, y te digo, y a punto estuvo de darle más, pero no entendía eso, de que pues el Mehmet realmente era como un niño, con esa inocencia, con esas creencias que no son limitantes, totalmente natural, totalmente puro y noble. Que al final del día, pues eso se va a ir notando a lo largo de los mensajes que vamos a ir viendo, pero vamos al siguiente mensaje, que es... ya. Justo después de eso, pues se sentía muy mal Mehmet por lo que había pasado, y la abuela agarra y lo consuela, y tiene que ver mucho con lo que dice Sandra, que agarra y le dice: tú no eres menos que ellos, eres más, porque tú tienes un corazón hermoso. Y es precisamente justo ahorita lo que acaba de mencionar Sandra, que es eso, de que al final del día pues la gente no entendía que Mehmet pues tenía un corazón puro, porque precisamente era como un niño en un cuerpo de adulto, y pues que al final del día pues eso tiene unas complicaciones, porque pues era papá y pues tenía que generar dinero, lo que sea, pero al final del día pues tenía esa alma pura, hermosa de un niño, y de esos niños inocentes que digamos que son como esos de antes de los 6, 7 años, que todavía no empiezan a meterse creencias limitantes, como acaba de decir Sandra, ¿no? Entonces precisamente es lo que le dice: tú tienes un corazón hermoso, y aunque no permitas que ellos te hagan sentir menos, tú eres más, ¿va? Entonces, recuerden, ustedes si quieren ir comentando, así como hizo Sandra, con confianza van diciendo, y no se limiten. El chiste es ser interactivos, que vayan participando, y pues recuerden que yo no tengo verdades absolutas. Si de repente sienten que algún mensaje de lo que yo entendí no va por ahí, pues lo platicamos y pues nos vamos alineando, ¿vale? ¿Cuál siguiente mensaje qué es? Ya. Este es como un punto muy importante en la película. Mehmet, al estar ahí pues pastoreando sus ovejas y eso, se encuentra como unos niños que eran justo los del coronel y otros, el teniente coronel, pero el chiste es que esta niña Seda se queda como platicando con él, por lo mismo que como que ella es la que tenía la mochila, pues de ahí empiezan como que a hacer plática, pero ella se va donde están como unas piedras al lado de como el mar, y el problema es por seguir jugando, él le decía: no lo hagas, no lo hagas, y pues ella desafortunadamente se cae, se golpea y se cae hasta abajo. Entonces ya cuando rescata el cuerpo, pues Mehmet desde su inocencia creía que ella estaba dormida, como que él todavía no entendía que realmente en ese accidente se murió, y trataba como de despertarla, y él hasta en ese momento lo siguió creyendo hasta que ya llegaron el teniente coronel y los demás soldados. Y pues como les decía, el teniente coronel era como totalmente la otra cara de la moneda, porque así como él, les digo, súper puro, súper alma, corazón hermoso, él desde el principio lo quería golpear, es más, le disparó, pero pues digamos que afortunadamente, pues como sus soldados acompañantes hicieron que errara el disparo, pero pues aquel hecho una furia y ni siquiera empezó a buscar qué onda.
Pero es lo que les digo, o sea, mientras el otro es como todo venganza, todo atacar, todo destruir, pues para él era, no, pues solo está dormida, hay que despertarla. Y así era lo que él creía, Mehmet, en ese momento, porque él era pues esa inocencia y ese corazón puro. Pero bueno, vamos al siguiente mensaje, que es: ya, al llegar a la prisión, y va totalmente la misma, muchos de los mensajes van muy de lo mismo, que tiene que ver, que muestran ese corazón puro, pero imagínense, cuando llega a la prisión, pues al alcaide pues le dicen eso, de que ese prisionero lo trajeron porque pues digamos, es un asesinó a una niña. Después luego como queda impresionado, pero en el mal sentido, así como impresionado, asustado, y agarra y llega que lo amenaza y le dice: si cometes un solo error, yo mismo te voy a matar. Y ahí lo impresionante es que, a pesar de que lo acababa de amenazar el alcaide de muerte, pues que agarra y que dice Mehmet, agarra y nomás simplemente le contesta: oiga, ¿y cuándo me voy a poder ir a casa? Porque realmente dentro de su inocencia como que él no tenía claro en todo lo que estaba. Y eso como les repito, en varios de los mensajes se veía dando cuenta, pero es eso, o sea, aquí lo que me impresionó es eso, de como el alcaide pues estaba muy enojado que le dijeron que era un asesino de niños, pues llegó y prácticamente al saludarlo lo amenazó de muerte si hacía un error, y él dentro de su inocencia lo único que contesta: oiga, ¿cuándo va a poder regresar a casa? Entonces, pues literalmente es eso, al punto es que yo veo es esto, esta película lo que muestra es esa inocencia que tienen los niños, que al final del día es parte de lo que, por ejemplo, yo siempre busco cuando estoy trabajando muchas veces a mis coaches, pues que a veces, bueno, no necesariamente en todas las sesiones, ¿no? Pero depende lo que requieran, a veces sí los llevo a ese punto, y cuántas veces te permites abrazar a tu niño interior, ¿no? Esa inocencia, soltar esas máscaras, soltar esas armaduras y permitirte ser tú en tu esencia, ¿vale? ¿Cuál siguiente mensaje que es? Ya. Su hija Oba encontró que había un testigo porque precisamente antes de que, bueno, antes o cuando estaba cayendo Seda, se dio cuenta Mehmet de que a lo lejos había como en unas ruinas una luz, como que había alguien ahí. Y entonces en los códigos que él se llevaba con su hija, porque él pues de repente cuando se ponían a ver el cielo, pues decía: no, es que esas nubes es un borrego y el otro es un borrego no sé cómo, y viendo las ruinas le decía que era el gigante de un ojo. Entonces le dice, justo cuando se lo van a transportar, digamos, de donde es como pues la cárcel a la prisión, llegan la mamá y la hija, y él lo que le grita a Oba, le grita: ok, lo vio el gigante de un ojo, lo vio el gigante de un ojo. Y pues obvio que ahí pues uno como público al principio no entiende, pero ya hacen la referencia de lo de las hojas y cuando le explica eso, entonces, y por eso es que la niña inmediatamente entendió que eran esa ruina, y va y encuentra un testigo. El problema es que este testigo era un desertor, un soldado desertor, y pues no sé qué tan grave sea, pero pues yo sé que al final del día, pues para un soldado que es desertor, pues es un grave crimen, y pues yo creo que ahí que eran las leyes más fuertes en Turquía, pues todavía más, ¿no? Entonces, ahí pues él al principio le dice: no, sí, o sea, le cuenta la verdad, que sí vio que era un accidente y que Mehmet pues no tuvo la culpa en la muerte de la hija del teniente coronel Laceda, y ya le cuenta, pero el problema, como les digo, que es un desertor, y aunque en ese momento le dice: sí, le voy a decir la verdad a tu abuela, pues ¿qué es lo que hace? Pues le ganó el miedo de que como era un desertor, y pues se escapa y se lleva sus pocas pertenencias que tenía ahí. Pero el punto es ese, de que imagínense que a mí lo que me sorprendió es que ya tenía como su propio código Mehmet con su hija Oba, de que literal era como, en cuanto dice eso de el gigante de un ojo, pues la primera impresión de qué está hablando, ¿no? Y seguramente los soldados o los que escuchaban decían: no, pues otra más de sus locuras, pero no era una locura. Era como el código con el que tenía de su hija, que así le decían a esa ruina que estaba cerca de ahí de su granja, y el gigante de un ojo, pues era esa ruina. Y pues entendió inmediatamente la niña, porque pues así se comunicaban ellos, como si fueran dos niños más. Bueno, ella sí era una niña, pero como si él también fuera, y era la comunicación que ellos se llevaban tan hermosa, ¿no? O sea, más que una relación casi de papá e hija, pues eran prácticamente como hermanos en la forma en que se comunicaban y jugaban entre ellos.
por lo mismo de que él mentalmente tenía la edad de ella. Pero bueno. Y ahorita va con un mensaje que también me encantó, porque si se han fijado, yo de repente, no tan seguido porque no encuentro tantas imágenes de eso, pero siempre les estoy diciendo, cuando encuentro esas imágenes pues, que somos parte de un mismo ecosistema. Entonces, la verdad yo no me he ido a ese extremo de dejar de comer carne, tal vez en algún momento, no lo sé, pero a pesar de eso mi punto es de que yo sí veo a cada ser vivo con el mismo valor. Y era de que ahí lo mostró a tal extremo este meme, porque él literal se pone a hablar con un pajarito y decirle que puede volar y que pues él va a poder ir a los cielos, y se pone a platicarle de su hija, de que ama mucho a su hija, que le extraña y todo. Y entonces eso, y no solo eso, más adelante también tiene otra escena en la que encuentra una mantis, que pues yo creo que la mayoría de las personas, como si no le tienes miedo a una mantis, pues mínimo no te la acercas, porque pues prácticamente pues es muy conocido que la mantis religiosa pues es la que mata al macho después de aparear, si se lo come y lo que sea. Pues no es como alguien que cualquier humano se le acercara. Y él como si nada agarra y juega con ella y la lleva justo ahí como a la ventana para que se pueda salir de la habitación en la que están. Y es eso, tenía una conexión tremenda. Y por ejemplo, eso que les digo de que platicó con el pájaro en ese momento, pues fue como lo más largo, pero él le encantaba ir y estar acercándose a los pájaros, y sobre todo porque al principio, pues a él lo rechazaban todos los presos, por lo mismo de que ellos, pues como les llegó la noticia que era un asesino de una niña, de hecho al principio lo golpearon y prácticamente no lo mataron, porque ya de repente como que les dieron la orden a los que estaban en su celda de que no lo podían tocar, porque él iba a ser castigado hasta que lo ahorcaran. Pero pues al principio tenía un rechazo total, nadie quería hablar con él, y pues él con quién se refugiaba, pues con los pajaritos. Tan así que digo que empezó a hablar con él de, pues sí, que de mi hija y que vas a volar, y esa comunicación, y eso a mí me gusta porque pues yo tengo mucho que no tengo perros, pero al final del día yo en algún momento sí tuve un perro mío que se llamaba Coyote. Y yo la verdad, a mí muchas veces me gustaba como, si cuando estaba con él jugando y así, pues platicar con él. E independientemente si yo no sé qué tanto me entendiera, pues para mí era bonito porque pues sentía ese amor de él, ¿no? Y al final del día, pues para mí uno de los animales más amorosos que son con los humanos, pues son los perros. Porque los perros, pues sí, yo siento es como que esa muestra perfecta del amor incondicional. En cuanto te ven son felices, en cuanto ven te quieren, pues lengüetear, aventarse y estar contigo. Y pues bueno, ese es como el ejemplo más grande de amor de un animal al ser humano. Pero pues ahí se vio que este Mehmet se pudo comunicar tanto con aves como con la mantis. Y pues no dan más ejemplos ahí, pero y pues por ejemplo, ahorita que me acuerdo, pues también él le hablaba a las cabras estas y les ponía nombres a todos, así eran como 8. Se escucha esa la película, tú tranquis, aguántate todo el en vivo, por algo la película se llama Milagro en la celda 7. Entonces sí tiene muy momentos sad, sobre todo para la primera vez que la ves. Afortunadamente esa ya era mi segunda, ya la había visto. De hecho les recuerdo que en algún momento yo ya había hecho un en vivo de pero me la estuvieron pidiendo y como perdí el video, pues la volví a poner en encuesta, y luego que la puse en encuesta ganó. Entonces me queda claro que mucha gente como que sí la ha visto y le ha llegado. Sí me acuerdo que la primera vez que la vi lloré. Sí tiene como que momentos muy sad, como dice Mauricio Colín, pero les repito, por algo se llama Milagro en la celda 7, entonces tranquis. Al final del día hay mensajes que valen la pena, pero como es lo que le digo, tanto como él tenía un alma de niño, como no solo con los humanos, también tenía esa conexión bien cañón con todos los animales, como eran las cabras, como con los pájaros, hasta con una mantis, que realmente la mayoría de los humanos, seamos honestos, tal vez generan ciertas conexiones como con sus mascotas, pero pues yo nunca había visto a alguien que generara una conexión con una mantis, ¿no? Dice Sandra Durán, sí es bella, me encanta esta película, muchas gracias, Julis. Muchas gracias, y tú sigue participando, se nota que la viste hace poco, tú con confianza, cualquier comentario que sientas que puede complementar o agregar con confianza. Por eso, les repito, por eso me gusta hacerlo en vivos, porque pues créanme que también sería lo más fácil del mundo, simplemente grabo el video, me lo echo como monólogo y pues no va por ahí. El chiste de hacerlo en vivo es que haya
esta interacción, que ustedes también puedan como que pues ver si realmente lo que estoy diciendo les está quedando claro. Si algunas veces digo algo que es confuso, pues no hay bronca, díganme, oye, pues no te entendí, y yo no me voy a ofender ni les voy a decir, pues es que es por tu culpa no entender. No, al contrario, pues simplemente yo sé que a veces hay fallas en la comunicación y si algo no pude explicar, pues lo trato de explicar de otra manera que sí se entienda, ¿va? Pero bueno, ya vamos al siguiente mensaje, que era... ya, pues por lo mismo que les decía de que este tipo, el teniente coronel, pues se la agarró contra Mehmet y eso, entonces hizo todo lo posible porque él fuera ahorcado, pero el punto es ese, aceleró la sentencia, y en la sentencia, por lo mismo que les digo que Mehmet era como un niño, cuando lo sentenciaron a muerte, como que él no entendió el concepto, como nomás quedó como sorprendido, pero el punto es que en algún momento ahí empieza a ver a su mamá llorando, porque pues obvio como pues hicieron como el mini juicio que pues literalmente pues estaba ya todo, pues nomás fue como aventar la sentencia, pues ella lloró luego, y eso es lo que está cañón, de que a pesar de que él no entendía por qué su mamá lloraba, se conectó totalmente a la emoción de su mamá y empezó a llorar, más que por él, por ella. Entonces eso es lo que está cañón, de que él lo acababan de sentenciar a muerte, pero en vez de él llorar por la sentencia, lo que le dio tristeza fue ver a su mamá llorando, y al llorar, lloraba porque su mamá estaba llorando. Y es lo que les digo, al final del día, muchos de los mensajes van a lo mismo, que era, Mehmet es una persona con un gran corazón, y al final del día, ¿qué pasa? Que se conecta. Y miren, la verdad, yo no sé mucho, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down, pero sí tengo por ahí una sobrina, y es un poco lo que me han platicado, que al final del día, aunque les repito que Mehmet no tenía síndrome de Down, también me han contado que esas personas también son muy emocionales, y así como pueden ser muy amorosas, pues también se conectan a cualquier emoción que tiene el de enfrente, ¿no? Entonces fue algo que yo vi, caché al menos en ese momento, de que a pesar de que a él lo acaban de sentenciar a muerte, pues eso pues simplemente no entendió nada, pero al ver llorar a su mamá, se conectó con su mamá y también empezó a tener muchas lágrimas y conectarse a esa emoción y esa empatía que tenía con ella, ¿va? Pero bueno, voy al siguiente mensaje que era... como les decía, en la celda en la que él estaba, era de esas celdas como múltiples, que había como 10 presos o algo así o más. No me acuerdo exactamente qué había, pero sí había alrededor de 10. Ahorita te leo, más para no perder la idea. Había como 10 y el chiste es que, como decía, al principio lo golpearon, pero poco a poco fueron generando empatía porque se dieron cuenta precisamente pues de que él era alguien con capacidades diferentes, porque al principio también le decían, no, está loco, pero poco a poco se fueron cuenta que realmente él no estaba loco, sino como que tenía diferentes capacidades, y en algún momento sí dicen, él tiene el cerebro de una arveja, que una arveja es como pues un chicharito, imagínense, así dice, y sí dicen algo muy fuerte y muy importante, que era, él ni siquiera debería estar en una prisión y mucho menos ejecutado, porque también es algo que yo, pues no, la verdad no sé mucho de leyes, pero tengo algo así entendido, que pues las personas con capacidades diferentes, pues si hacen un crimen, pues no van a prisión, se les trata diferente, ¿no? Y pues no sé si en su caso requieran ir como a un manicomio o a qué otro lado, pero no van a una prisión como un preso normal, y como ahí mismo dijeron, mucho menos los ejecutan por haber cometido un crimen que ni siquiera saben, ¿no? Entonces, ahí ellos tal vez en ese momento todavía no estaban claros que él era inocente, pero al menos sí tenían claro que por sus capacidades, pues no debería ser preso y mucho menos ejecutado, ¿no? Ahora sí te leo, Sandra, ¿qué dices? Los niños con autismo también sienten esas emociones. Bueno, también lo he escuchado, la verdad también yo no sé mucho de autismo, pero sí, a pesar de que los niños con autismo, podría parecer que son muy retraídos, porque al final algunos como que no se comunican tanto. De hecho, ahorita que sacó el tema esto Sandra Durán, no sé si todavía sigue en Netflix, pero en algún momento yo vi una serie que se llamaba Touch, que es con Sutherland, Kiefer Sutherland, y ahí sale que su hijo es autista, y pues aparte de que tiene como que ondas más como que con la numerología y cosas como que un poco más de esa onda misteriosas y como medio thriller, pues sí muestran eso, que al final del día
ahí los autistas pues sí son como, sienten malas emociones y tal vez puede que no siempre las estén mostrando, pero no quiere decir que no las sientan y también cuando las muestran pues las muestran en todo su potencial. Pero muchas gracias por la aportación, Sandra. Ay, bueno, creo que lo del mensaje pues nomás era como para dejar claro cómo los demás presos poco a poco se iban sensibilizando con él. Que aunque en ese momento todavía ellos no tenían claro que él era inocente, pues sí mínimo tenían claro que aunque él hubiera cometido el crimen, no tenían por qué haberlo metido en una prisión y mucho menos sentenciarlo a muerte. Entonces, pues es eso, y es lo que les decía un poco, que son como los dos lados de la moneda. Este meme súper noble, súper buen corazón, y el otro rompiendo todas las reglas para que sí o sí, él no, ni debería haber estado en prisión, ni ejecutado, ni sentenciado, pero siempre rompiendo todo, porque él tenía como, quería su venganza, y al final del día, él ni siquiera sabía si lo mató o no, pero para él era su chivo expiatorio Mehmet. Dice Sandra Durán, gracias, José Luis, gracias. No, un placer, o sea, para mí siempre un placer que estén compartiendo, que estén opinando. Y pues mira, creo que aquí tú tienes también esa ventaja de que sí viste la película y se te facilita más, ¿no? Yo sé que a veces algunos como que si esa película no la han visto, como que les cuesta un poco más participar, pero también les he dicho, aunque no la hayan visto, pues si de lo que yo comento, al final del día pues también esta película es como que un poco más difícil separar los mensajes del personaje, pero en la mayoría de las películas como que los extrapolo mucho más o a mi vida o a otras interacciones. Entonces, si ustedes, aunque no hayan visto la película, eligen participar, adelante. Y pues tú, muchas gracias por todas sus participaciones, tú con toda la confianza, Sandra, ¿va? Entonces voy al siguiente, que era, y va más de la mano. Poco a poco, como les decía, Mehmet va agarrando confianza con ellos y le empiezan a tener un cariño muy especial. Dice Mauricio Colín, no la he visto, pero me ando entreteniendo. Sí, Colín, te la recomiendo mucho. Y ya cuando acabe al final, aunque así está algo sad, vas a ver que pues sí vale la pena. Por algo te repito nuevamente que por algo es Milagro en la celda 7. Pues por algo hay ese famoso milagro. No por nada le pusieron ese título. Y de hecho, no estoy seguro porque no sé el idioma de los turcos, pero pues medio me suena que también, también se llama así ahí. Entonces, y la verdad, pues por ejemplo, es una película que aunque no es de Netflix, ya tiene un chorro ahí y por algo Netflix sigue pagando los derechos porque se da cuenta que seguramente a mucha gente le gusta y mucha gente la sigue checando. Entonces, pues bueno, dice Fanny Pérez, hola, ya tenía rato que no te veía en mis en vivos, qué bueno que andas por aquí, Fanny, qué gusto tenerte. Dice Diana Zaragoza, ya llegué, buenas tardes a todos. Muchas gracias, bonita, un placer tenerte aquí. Ya sabes que es un privilegio y pues si ahí tienes algo que compartir, pues ya tú siempre tienes la confianza de decir, entonces ya sabes que muchas veces, a veces me terminas como diciendo lo contrario, pues adelante. Tú con toda tu naturalidad bonita y pues toda tu confianza, di lo que quieras decir como siempre. Aquí en tu casa en mensajes, análisis de mensajes de película, ¿va? Entonces, pues bueno, como les decía, este Mehmet poco a poco iba generando el cariño con esos demás, aunque digamos que la primera interacción que tuvo, como ya les comenté, fue que lo empezaron a golpear y le rompieron varios huesos y lo dejaron en, pues digamos que en el hospital de la prisión un rato, por lo mismo hasta que recuperó las lesiones. Pues poco a poco como que fueron entendiendo que él tenía como que otras capacidades, pero no solo las capacidades, sino que era como un ser puro de amor. Y entonces, como les decía, pues se daban cuenta eso de pues, que hablaba con los pájaros, que hablaba con la mantis. Y aparte, no solo eso, veían cómo todo el tiempo expresaba el amor que le tenía a su hija. Que todo el tiempo era, pues quiero ver a mi hija, que amo a mi hija. Y todo el tiempo, pues veían que era alguien que realmente se preocupaba de que no estaba con su hija y que quería estar con ella, ¿no? Entonces el punto es que ya generó cierta confianza y justo en una comida como que ya estaban echando ahí como el cotorreo, echando desmadre. Entonces le empiezan a preguntar que cómo conoció a la mamá de esta ova y pues ya seguían cotorreando, pero de repente les dice algo que para ellos fue muy fuerte, que les dice, pues sí, por eso abuela, como les decía, a su mamá siempre le decía abuela. Entonces dice, por eso abuela, luego dice que yo no sé. ¿Cómo? Y dice, ¿por qué dice eso?
pues sí, mi mamá dice que yo no sé para que las demás personas no se enojen conmigo. Y entonces ahí fue como, wow, un súper, ¿qué está pasando acá? Porque la verdad yo también, antes de eso como que no captaba mucho de que seguido la mamá decía, ah, sí, es que Memo, porque le recuerdo, a Mehmet, su abuelita, la mamá le decía Memo. Entonces decía, sí, es que Memo no sabe. Pero ya cuando lo explica sí es como, qué fuerte, ¿no? O sea, literal era por lo mismo de que por las personas en la calle, pues que no entendían que era un adulto comportándose como niño. Y entonces, pues la forma fácil de explicarlo de la mamá era decir eso, es que Memo no sabe, pero pues para ellos fue fuertísimo, ¿no? Porque fue así como, pues cuánta gente no lo estaba juzgando allá y tenía como que salir al rescate de su mamá diciendo esa frase, ¿no? Entonces, imagínense cómo les pegó que estaban totalmente en el cotorreo, en la fiesta, y prácticamente fue como si se hubiera acabado todo, ¿no? Pero pues fue por eso, porque al final del día fue como algo muy fuerte, pero que también al mismo tiempo como que los ayudó a conectarse con él y conectar cómo él sufría en su vida diaria y cómo muchas veces tenía que llegar su mamá a rescatarlo, ¿va? Bueno, va al siguiente mensaje. Entonces, parte de lo que les decía que este teniente coronel, hola Erika, buenas tardes, era como la otra lado de la moneda que siempre trataba de romper las reglas para hacer todo lo contrario y todo en contra de Memo. Entonces parte de lo que metió fue eso, de que al final del día no permitía que se cumpliera la regla de que él tuviera visitas. Y entonces, de hecho, el alcaide que ya se había dado cuenta cómo era y que ya había generado, ves como les comenté hace rato que el alcaide cuando le dijeron que él había matado a una niña, pues hasta lo amenazó de muerte y todo. Hola Erika, buenas. Saluditos. Entonces, como decía, que el alcaide pues, lo había amenazado de muerte, pues fue lo mismo que los demás presos, que al principio pues, lo veían muy mal por el crimen que habían dicho que cometió, pero poco a poco también él se dio de cuenta que era un alma pura y eso. Y él ya había dado permiso de que sí lo visitaran, pero se metía donde no le tocaba el teniente coronel y evitaba que pudieran. Entonces ya habían tratado varias veces por las buenas. De hecho, pues la maestra de Oba consiguió que un abogado y hablaron y todo, y cuando fueron, pues no, nunca los dejaron pasar. Y entonces, pues los presos, como les digo, que ya habían generado cierto cariño y mucho amor por Mehmet, entonces generaron un mecanismo en el que pues la esposa del líder de los como había como un líder en la celda y él fue el que manejó todo. Entonces quedó que iba a venir su esposa y le iba a traer a la hija de Mehmet como si fuera su hija. Y el chiste es que ahí cuando llegan, pues a la esposa, como no le había explicado, la esposa simplemente vio los hijos de la niña, que era una güerita como de ojos claros, y empezó a suponer que era como hija de un amante del jefe y llega y le empieza a hacer como un mega berrinche, pero todo por una suposición en la que ni siquiera había aclarado nada. Entonces ahí fue lo que se me hizo gracioso. Y pues independientemente si ustedes son botacuatro o no, pues es muy famoso el libro de los 4 acuerdos, y ahí aplica el segundo acuerdo, el de no supongas. Y pues bueno, como yo lo he explicado muchas veces, pues es imposible no suponer. El problema es que ¿qué es lo que hace la mayoría de las personas? Que empieza a suponer y hace que esas suposiciones en su mente fueran como la verdad. Entonces ya se había creado como 1000 cuentos y le empieza a reclamar de que no, que tardaste mucho en querer que tus hijos te visitaran y que pues que cuando nació tal, pues estabas cometiendo tal crimen, y cuando nació el otro estabas cometiendo tal crimen. Y le empezó a reclamar, pero todo era porque estaba suponiendo que había traído a una hija de un amante. Y ya ahí lo para en seco y pues ya le explica, no, nada de eso es cierto. Al final pues es la hija de Mehmet, pero el punto es ese, ¿no? Y pues sí agarré un mensaje que un poco más como lo del coaching, que es eso, ¿no? ¿Cuántas veces las personas simplemente hacen una suposición y ya creen que esa suposición es la verdad y ni siquiera se atreven a entender que solo es eso, que simplemente es una interpretación? Y peor aún, porque por ejemplo yo lo que he entendido mucho cuando he leído el libro de los 4 acuerdos es, pues cuando hagas una suposición, pues interprétalo como que posiblemente tal vez no,
pero pues no necesariamente requiere estar sabiéndolo todo. Pero si son algo que lo sientes tanto que requieres saber si es verdad o no, pues vas a la fuente y preguntas, ¿no? Pero el punto es que esta señora, bueno, la esposa, en lugar de llegar a preguntar que qué estaba pasando, o decir, oye, pues veo muy parecido los ojos, ¿qué onda? Si es algo tuyo, pues ya había supuesto, ya lo estaba dando como una realidad. Y pues cuántas veces las personas en la vida real no hacen eso, ¿no? Que en vez de realmente llegar y desde decir, oye, yo estoy interpretando eso, si iba por ahí o no tiene nada que ver, o tú dime por realmente cuál es, pues en vez de hacerlo como una pregunta, como un cuestionamiento, pues hacen como hizo esta señora, que llegó, hizo el mega berrinche y empezó a atacar, como si su interpretación pues fuera la verdad, cuando pues no tenían nada que ver. Que al final del día, también eso generó un aspecto positivo que al rato lo voy a platicar. Pero el punto es ese, que ahí pues sí me quedó perfecto como para el mensaje del no supongas, porque de una suposición le hizo una realidad en su cabeza, se contó 1000 cuentos y empezó a atacar, pero con todo, ¿no? Entonces, pues simplemente recordarles eso, que las suposiciones no son verdades, simplemente son interpretaciones. Muchas veces ni siquiera requieres saber si es real o no, déjalas, ahí es. Y cuando realmente requieras saberlo, pues simplemente vas a la fuente, pero no atacando, sino simplemente con tus dudas, preguntando si lo que tú estás sintiendo tiene algo que ver, o pues precisamente si solo son ideas locas en tu cabeza, ¿no? Pero bueno, voy al siguiente mensaje, que es uno de los, cuando precisamente logran llevar ahí a la niña, pues ella primero no se quería ir, y entonces lo que hacen ellos para explicarle, pues también como que no querían ser muy claros, le decían que dice, wow, así es, gracias. Muchas gracias, Sandra. Sí, precisamente ese mensaje es el que más como que encontré de coaching, ¿no? Le decía, este tipo, por como es esta película, la mayoría de los mensajes casi no son como de coaching, son más como pues, literal de la humanidad y de cómo es literal, un alma de niño. Pero ese sí dije, pues me quedó como anillo al dedo y pues perfectamente el no supongas, ¿no? Entonces... Y ya les di mi interpretación de no supongas, porque de repente sí hay gente que se aprende los 4 acuerdos como de memoria, pero no los entiende. Y dicen, es que no debes suponer. Yo, no, güey, es imposible no suponer. Simplemente es que entender que tus suposiciones pues solo son eso, interpretaciones, que muchas veces ni siquiera requieres validarlas o no, es como entender, tal vez sí, tal vez, pero y cuando realmente sea algo que tienes que checar, pues vas a la fuente. Y no atacando, sino como, ok, desde esa humildad diciendo, oye, me llegó esta información, o por lo que vi siento esto, pero desde una humildad en la que tú estás diciendo que estás suponiendo e interpretando, no atacando como hizo la señora, ¿va? Pero bueno, entonces, como les decía, pues a la niña no le querían primero explicar dando que eran criminales, porque si agarra y le dice a Mehmet, oye, pero entonces aquí todos son malos. Y dice, no, ellos no son malos, son mis amigos. Porque pues obvio también el Mehmet pues como que no entendía bien qué onda que estaba ahí. Y ya empiezan como a explicarle de que todos como que tenían enfermedades. Y que por eso estaban ahí. Pero la que me pegó mucho es de que hay uno, de que no queda muy claro por qué lo encerraron, pero el chiste es de que él quería con una chica y como la chica no quiso, se quiso suicidar. Y ahí no dejan claro por qué el intento de suicidio lo llevó a la prisión. Pero pues bueno, creo que también medio la terminó como acosando o algo así. El chiste es que, pues él lo maneja. Él cuando se lo explicó a la niña lo maneja así, es como, pues como una chica, yo me quería casar con ella, como ella me rechazó, pues me quise suicidar. Pero luego dice una frase muy padre que dice, por amor no debes suicidarte por alguien, sino vivir pase lo que pase. Y pues bueno, seamos honestos, pues la mayoría, pues cuando tiene un corazón roto no te quieres suicidar. Pero sí, cuántas personas de repente quedan como en ese victimismo, y yo ya se los he platicado un poco, tanto en reflexionando como aquí. Yo, por ejemplo, mucho de lo que me costó soltar, por ejemplo, emocionalmente, porque mentalmente lo solté casi inmediatamente, pero emocionalmente es eso, de que yo ya me había clavado, de que con la última persona que tuve una relación con esa exnovia, pues iba a ser mi esposa, que iba a tener mis hijos. Y fue eso, pues que al final del día, pues hay que soltar. Y cada persona va a estar en tu vida el tiempo que requiera de estar.
Y pues bueno, aquí también dejar claro cuál es mi mensaje. No se trata de repente ese extremo que está hoy en día, que de repente todos sueltan muy fácil, que en las relaciones todo el mundo quiere soltar muy fácil. Pero bueno, también yo hay a entender que si esta chica, por ejemplo, me tronó desde ese momento y en algún momento hasta me dijo que, es más, desde ahí ya no quiso ni verme ni hablar por teléfono. Y en algún momento dijo que ya no quería saber WhatsApp. Y pues ella todavía me lo manejó que ella requería eso por su salud emocional. Pues güey, si ya la otra persona está clara que no te quiere en tu vida, pues también entiende, ¿no? Entonces, pues era parte de lo que estaba trabajando y pues creo que ahí estuvo muy chida esa frase de que no, o sea, por ninguna persona que no funcione, pues vale la pena morir, sino es seguir viviendo. Y pues sí, es como yo también les he dicho algunas veces, ¿no? Yo hubo 2 veces que cerré mi corazón. La primera fue una que pues fue inconscientemente porque pues no sabía que las heridas que había generado y las cerré por 6 años. Y con esta última chica también, pero esta fue desde el consciente y más desde el, ok, lo cierro ahorita, pero fue más como el para sanarme, para trabajar mis patrones, para trabajar todo lo que no me funciona. Y sí, honesto que también hubo un momento en el que dije, tal vez el amor no es para mí, tal vez yo simplemente pues requiero seguirme recreando yo solo. Sí llegué también a ese punto, pero ya desde consciente. Y ya solito lo trabajé, que simplemente era que requería como ese momento de soledad para estar conmigo, para sanarme, para generar ese duelo. Que al final también hay que entender, siempre que rompes una relación en la que realmente hubo amor, pues al final pues sí se muere esa relación, sí requieres un duelo, pero el duelo no quiere decir que a fuerza requiera estar deprimido, sino es ir trabajando, ir sanando todo eso que no te funcionó, pero también tener cuidado. También parte de lo que yo identifiqué, que a mí parte de lo que me costó tanto cerrar eso, fue porque por ejemplo, yo en vez de... Ella lo que sí hizo fue como cuando me tronó, se victimizó totalmente de mí y toda la culpa era mía. Y yo lo que hice fue como que me comí el bombón y pues sí, toda la culpa era mía, ¿no? Entonces, pues también hay lo que me costó fue como ir soltando esa culpa que yo creí que tenía y la verdad por eso es que a mí no me gusta mucho la palabra culpa, porque precisamente te puede llevar a eso. Por un lado a victimizarte de otros o por otro estarte flagelando, que fue parte de lo que me pasó, que yo me empecé como en algún momento a flagelar y también fue lo que me costó ese momento para mi sanación, ¿no? Pero pues como bien dice esa frase, ¿no? Al final del día ningún corazón roto merece que mueras, simplemente hay que vivir y pase lo que pase. Entonces, yo hoy soy feliz en soledad, pero si en algún momento me genero alguien con el que tenga esa química y con la que pueda, pues qué chido, yo estoy totalmente abierto. De hecho, ya por ahí en algún momento con una chica quise, pues me dijo que no, pues no pasa nada. Al final del día, o sea, nomás para aclarar de que después de Alexi ya la traté una vez y pues no quiso, pues no pasa nada. Y pues si al rato se da con alguien bien, y si no, pues mientras me amo a mí mismo en mi oscuridad, en mi luz, me amo en mi totalidad. Pero bueno, voy al siguiente mensaje que es. Ahí, dentro de los presos, había uno que no sale mucho, pero parte de lo que dicen, que hay algunas de las interpretaciones, es de que este señor es como el abuelito del lado de la mamá, y que y pues como que dan a entender que pues él es por ahí, pero pues hoy que estuve súper atento, que ponía 1000 pasos a la película, checando todo para los mensajes, pues nunca queda claro, pero por ahí esa suposición. El chiste es de que independientemente si él es como el abuelito de parte de la mamá, pues él sí dicen algo, que tuvo un problema en el que lastimó a su hija, que creyó mentiras, y no dejan muy claro cómo la lastimó, o sea, no está claro si la mató, pero sí está claro que ella ya no vivía. Y pues yo como que por lo que luego entender es que independientemente si era la mamá o no, pues sí terminó como creyendo mentiras de alguien más y terminó matando a su hija, porque él también sí ve a ese extremo de que no merecía vivir, porque pues también le dice el otro, no, pues ya casi acaba nuestra sentencia, ya vamos a salir pronto, y dice, no, es que yo no merezco estar fuera y eso. Entonces él como que vivía en esa culpa de sentir de que cometió un crimen muy fuerte. Entonces yo por eso, aunque no lo dejan muy claro, pues sí como que siento que terminó matando a su hija y por eso él vivía como en esa culpa y en ese sentimiento. Entonces lo que le dice, ok, si a ella la lastimaste y ya no puedes hacer nada al respecto, pues salva a más niños.
Y es como que le da a entender que, pues, por ejemplo, pues él era el que menos interactuaba con Mehmet y pues que generara como esa interpretación. Y pues justo cuando llega la niña, al último que le preguntan cuál era su enfermedad era con él. Y sí genera por primera vez empatía con Mehmet y hasta terminan como agarrándose cada quien el hombro. Y Mehmet pues abraza a la niña pues al escuchar la historia de él. Que voy a lo mismo, no lo cuentan como a detalles, pero como que empiezan a contarlo y ya cuando muestran que termina de contarla, pues ya muestran ese momento de empatía. Pero es eso, que al principio también, antes de que él contara y que les dijeran que tenían esas enfermedades, la niña se le había acercado y lo aleja Mehmet, porque pues como él no tenía ninguna conexión con él, pues decía, mejor vente para acá con nosotros, y en ese momento hasta generaron esa conexión en que cada quien se tocó el hombro. Y este señor pues se llama Susud, en algún momento va a tener como que otra entrada importante en los mensajes, pero bueno, era importante mencionarlo ahorita, que él sufría mucho en esa culpa, en la que lastimó muy fuerte a su hija, que ella ya estaba muerta, se entiende más o menos que él la mató, y por eso él vivía en esa culpa. Lo único que sí dejan claro es que él la lastimó y se dejó llevar por mentiras de otros. Y este mensaje va de la mano justo con el que les decía anteriormente, el que les decía de que el jefe de como de la celda, ven que tuvo como que el altercado como con la discusión con su esposa, porque ella hizo una suposición y eso. Entonces, no lo dejan ver en el anterior, pero justo antes de terminar dice, a ver, vamos a platicar. Y entonces aquí lo que muestran es que ahora llegó la esposa, pero con todos sus hijos, así como la tribu tenía como 5 o 6, y llegan todos bien contentos. Y ahí parte de lo que platican es eso, de que antes él no se permitía que le trajera más de uno. Y esos niños, pues se ve que también lo amaban y estaban súper contentos de que era la primera vez desde que él estaba en prisión de que podían estar todos juntos, tanto la mamá como todos los hijos como con el papá. Y él empieza a mostrar su vulnerabilidad, a mostrarle su amor y le dice, no, cuando yo ya salga de aquí voy a hacer las cosas diferentes, voy a recuperar mi barco y es más, ustedes, y les dice como que a los niños, a los hombres, pues van a trabajar conmigo, me van a ayudar a mover ese barco. Entonces pues quedan súper emocionados y eso porque les mostró todo ese lado vulnerable, pero ese lado vulnerable desde el amor. Por eso lo que yo les digo, que de repente hay muchas personas que confunden vulnerabilidad a fuerzas con llorar. No necesariamente. Vulnerabilidad es abrazar todas las emociones. Y al final él era una persona que antes de eso pues no mostraba ese lado amoroso con su esposa, con sus hijos, y en ese momento al hacerlos él abrazó su vulnerabilidad. Y eso fue como un momento muy hermoso para todos ellos que literal dijo palabras y mostró emociones que nunca había mostrado antes. ¿Va? Y pues bueno, simplemente ahí como la distinción que yo les manejo es eso, ¿no? Que la vulnerabilidad, hay muchas personas que eligen verlo como debilidad. Y no, para mí vulnerabilidad es abrazar todas sus emociones y aunque sí hay ocasiones que al ser vulnerable va a ser más fácil que llores o más fácil que te enojes, pues también es más fácil como ellos que al ser vulnerable abrazaron su alegría, su amor, su pasión. Entonces en ese concepto pues queda súper claro cómo la vulnerabilidad no solo es abrazar las emociones de energía de baja vibración, también es abrazar las emociones de alta vibración. ¿Va? Entonces, pues bueno, voy al siguiente mensaje que es... ya, lo que les decía del famoso teniente coronel que al final nunca queda claro por qué él se manejaba así, pero el chiste es de que, como les dije, la niña pues había encontrado lo del testigo, que era ese soldado desertor, y en algún momento ella cuando está en prisión pues le pasan la información al alcaide y el alcaide pues genera una investigación y se ponen y al fin encuentran a este soldado que era un desertor y él pues cuando lo encuentra pues sí les dice la verdad y eso, pero este teniente coronel lo que hace es que hace que se lo lleven, simula dice que se les escapó, que se les quería escapar y lo mata y lo ejecuta así a sangre fría y precisamente simplemente porque antes de eso le pregunta, a ver, ¿tú viste que el evento, tuviste que Mehmet no lo mató? Y dice, entonces tú lo puedes salvar con tus palabras, sí. Y después de eso lo mata. Entonces, pues bueno, al final del día, les repito, nunca queda claro por qué él elige ser
como pues esa persona llena de odio que elige como hacer todo lo posible por hacerle el mal a Mehmet, cuando pues queda claro que él sabía que Mehmet nunca le hizo malo, pero pues bueno, al final es desde su soberbia, desde pues él ya no quería quedar mal o ya es un poco suponer. El chiste de lo que sí está claro es que él rompió todas las reglas posibles por romper, para ahora sí que para que ejecutaran a Mehmet, como les digo, eso de que pues él simplemente por sus capacidades, él nunca debió haber ido a prisión, nunca debió haber sido sentenciado, el de que no le validaba de que tuviera las visitas, que al final cuando tuvo visitas era porque ya todos sabían que era inocente y era como sin que se dieran cuenta. Y pues literal esto, de que ya habían encontrado un testigo que podía liberar a Mehmet y pues ¿qué hace? Pues lo mata a sangre fría simplemente. Y ni siquiera fue porque fue desertor, fue porque para que sus palabras no salvaran a Mehmet. Entonces, pues bueno, yo aquí con lo que me quedo, que independientemente de en el concepto si hay buenas o malas personas, me queda creo que era una persona muy herida y pues de sus heridas pues terminó haciendo ese tipo de acciones, ¿no? Al final del día es eso. Las personas que no sanan sus heridas pues terminan sangrando sobre otros, que es lo que hacía este señor, que pues ya será suponer que en cuáles eran las heridas que él tenía en su pasado, pero pues parte de lo que se puede llegar como a entender es eso, ¿no? De que pues ya había hecho todo un show para que lo ejecutaran, un chorro de tranzas, y pues ya no quería como quedar como él, pues tal vez el tonto que hizo todo ese relajo, y al final demostraran de que sí era inocente Mehmet, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues hizo todo lo que no se debería hacer para generar, pues eso, que tuviera su sentencia y que se aplicara sobre Mehmet, sabiendo él claramente que Mehmet era inocente. Pero pues bueno. Y pues bueno, ahí también a lo que voy, independientemente de lo de este señor en específico, es de que también hay que estar claros que no siempre hay justicia. Que era, por ejemplo, lo que decía hace rato Mauricio Colin de que se veía medio sad. Pues justo cuando se muestran esos momentos son como los más tristes de la película, porque sí ya sientes que no hay ni por dónde, ¿no? Y es como, güey, ya mataron al testigo, ya se está acercando la sentencia, pues ¿qué vamos a hacer? Pues parece que se va a morir, ¿no? Entonces, pues bueno, al final del día no siempre hay justicia, pero tampoco hay que enfocarse el por qué no hubo, sino hay que ver qué se puede hacer al respecto, qué es lo que empiezan a hacer los demás de la película. Que sí, en algún momento, justo cuando se enteran de eso de que murió, es como, ¿cómo? Pues este ya no me la tiene contra Mehmet, está haciendo todo lo posible y como que sí se enojan de eso que no había justicia, pero al final del día, ¿qué hacen? Soltar esa injusticia, esos eventos injustos y moverse para resolver la situación. Pero bueno, vamos al siguiente evento al siguiente mensaje que es. La abuelita en algún momento de la película se muere, pero poco antes de eso, poco antes de que llevaran a la niña a la primera visita, tiene como una plática con ella y ahí no muestran el mensaje, pero lo muestran más adelante y le dice eso, que no importa lo que digan de tu padre, no importa si lo castigan, tu padre es un buen hombre. Y entonces, pues bueno, al final del día también hay que entender eso, ¿no? De que aquí hay en la sociedad pues realmente mucha gente con envidias y así, y que siempre van a estar hablando mal de personas, y no por eso, no porque hablen mal de alguien tuyo, inmediatamente te la creas, ¿no? Y era un poco lo que les decía del otro, ¿no? O sea, pues si realmente de repente te hacen dudar, pues tal vez ya requiera suponer. Pero por ejemplo, en este caso en específico, pues es eso, o sea, la niña ni siquiera tenía que preguntarle si lo mató, ella ya sabía que su papá no lo había matado. Entonces, a pesar de que pues a él lo sentenciaron y lo trataron mal y lo golpeaban y todo eso, pues era eso, a pesar de que hagan lo que le hagan y digan lo que digan, tu papá es un buen hombre. Y es eso, y tal vez, te digo, en este caso era súper claro que él no lo hizo, pero pues en la vida real, ¿qué aplica? Que muchas veces van a decir cosas malas de tu gente y a veces ni siquiera requieres defenderlo, simplemente es, ok, cada quien da lo que es y si están hablando mal, pues es precisamente porque ellos tienen heridas que no han sangrado o pues muchas veces, pues seamos honestos, porque la envidia les corroe, pero pues bueno. Entonces ahí el punto es ese, al final del día, digan lo que digan, hagan lo que hagan, pues tu papá es un buen hombre. Y pues bueno, el último mensaje, que es el que les digo que tiene que ver con este Susu, que era el señor este de que había lastimado a su hija, que dan como a entender que la mató, porque pues le digo que dicen, pues sí, ella ya no está, pues, y que en algún momento le dice su otro amigo, pues si ya no puedes salvarla a ella, pues salva a otros niños.
Entonces lo que hace él, que como ya les había mencionado en esa plática, dice, no, es que aunque ya tiene poco que yo voy a salir de mi sentencia, yo ya no merezco salir. Y lo que hace es eso, que él se intercambia por Mehmet. Y entonces, pues justo poco antes del ahorcamiento, agarra a un amigo y le dice, pues no importa el crimen que tú hayas hecho, yo sé que tú mereces ir al cielo porque ahorita tú estás dando tu vida para que se junte un padre con su hija. Y entonces, pues bueno, yo al final del día, yo no sé qué crímenes sean perdonables o no. De hecho, yo siempre soy del concepto de que el perdón es un regalo para la persona que perdona. Pero el punto es ese, de que este señor era alguien que antes de este evento vivía como desde la culpa, como desde el que estoy con los demás pero no participo. Y al final del día pues hizo una acción totalmente desinteresada desde su apoyar, porque les digo, realmente en esa celda él era el que menos interactuaba con Mehmet. Todos los demás súper lo amaban, platicaban con él y eso. Y él, pues realmente hasta ese momento que fue la hija y como que tuvo la interacción para platicarles pues su enfermedad, o sea, sus pecados, pues no había interactuado con Mehmet. Y al final del día elige dar su vida con él para que él se junte con su hija. Entonces, pues bueno. Entonces yo creo que también ahí el punto es ese de que independientemente de que cuando a ti te hagan algo, yo soy de la idea de que perdones más que por ellos, por ti, porque es un regalo soltar esos enojos, soltar esos rencores y estar en paz, pues él sí eligió hacer algo que realmente hacía la diferencia, ¿no? Entonces en vez de seguir viviendo como en esa pena, en esa flagelación, pues hizo un acto desinteresado en el que salvó una vida y logró que un padre quedara rescatado con su hijo, con su hija. Y lo que les decía, al final del día los que decían de que está muy sad la película, pues sí tiene momentos muy sad, pero pues por algo se llama Milagro en la celda 7. Y entonces pues estos son todos los mensajes que yo encontré. No sé si de los que ustedes hayan visto encuentran alguno más, o de lo que dije tengan algo que comentarme, pero ya es todo lo que encontré. Y pues ustedes díganme si tienen alguna duda o comentario, o pues ya simplemente empezamos a despedir. Les recuerdo que a los que llegan tarde, los en vivos quedan grabados. Entonces, pues, los que llegan tarde, pues simplemente, ya que está grabado, pues le ponen y checan lo que se perdieron. Y por lo mismo también pueden ver así episodios anteriores. Eso recuerden que ya todos los puse en un folder. En la parte de multimedia están los álbumes. Y en un álbum están los de Reflexionando y en otro álbum están los de Análisis de mensajes de película. Y continuamente, cada que voy creando nuevos episodios, pues los voy pasando ese álbum, ¿va? Entonces les recuerdo nuevamente la mecánica es, los lunes subo una encuesta, obvio que pues por ejemplo esta que ganó el lunes pues ya deja un espacio y meto una nueva, y la que gane los lunes pues es la que se ve en el siguiente en vivo, en el episodio del programa Análisis de mensajes de película. Entonces pues les digo nuevamente, no sé si alguien tiene algún mensaje. Saludos, amigo, dice Colin. Pues sí, es lo que te decía, Colin, ¿ya ves? Tú que ya te me estás poniendo sad. Por eso dije varias veces, por algo la película se llama Milagro en la celda 7. Entonces te repito, si tiene momentos tristes. Yo la primera vez que pues no sabía cómo iba a acabar la película, pues sí lloré. Yo les he comparado que sí, yo soy bien llorón en las películas estas de, por ejemplo, pues he llorado que en Bambi, que en Rey León, y en esas, pues cuando se muere alguien importante, yo sí me salen las lagrimitas, ¿no? Entonces, pues en esta que no sabía qué onda, que cuando de repente matan ya al testigo y parece que ya está todo en contra, pues sí lloré, y también algunos otros momentos, pero pues quieras o no, que ahorita pues no tenía tanto que like, pues sí me acordaba que al final se salva y pues, pues por algo se llama así la película. Entonces, les repito, no sé si tengan algún comentario, algo de que sientan que no mencioné, o de que lo mencioné, si sienten que algo de lo que dije no se entendió, o algún mensaje digan, no, pues ese no va por ahí, pero pues ahora sí que adelante, ¿va? Pues bueno, no sé si tengan algo más que decir o algo, pero bueno, les recuerdo nuevamente que los lunes a las 8 de la noche tengo el programa Reflexionando. Este lunes vamos a tratar sobre violencia de pareja. Pues no sé cuál vaya a ser el siguiente análisis de mensaje de película, porque les recuerdo que ese es dependiendo del que gane la encuesta.
Entonces ahí pues de las que han tenido varios votos que todavía sigan está la de Más allá de los sueños y Togo. Breadwinner casi no tiene votos y no sé todavía cuál vaya a meter, pero pues bueno, pues siempre es la que escoge el público y pues ahí ya veremos, ¿no? Entonces pues bueno, creo que no hay no más dudas, no sé si elijan ya irse despidiendo o ya me despido aquí una vez de todos. Pues muchas gracias a los que estuvieron aquí participando, gracias Erika, gracias Sandra, gracias Colin, gracias Diana Zaragoza, gracias Fanny, gracias, no me acuerdo quién más anduvo por ahí, Ofelia, Jenny, Diana, Dian, y la bonita Diana Zaragoza es otra, pero bueno. Un especial de anime corto. Estaría bien. Pues ahí el detalle es que son series, bro, pero pues bueno. Marco Bella dice, no lo vi, pero no sé si se comentó la lealtad pura de una hija hacia un padre. Hola Marco, pues perfecto, creo que quedó como anillo al dedo tu mensaje porque pues justo lo que les decía, precisamente por eso me gusta hacerlo en vivo y no grabado, porque pues de repente con lo que ustedes contribuyen, pues llegan grandes comentarios como los que estuvo haciendo varios Sandra y en otras ocasiones otras personas, ¿no? Pero sí, justo ese mensaje que tú estás diciendo no lo mencioné. Y como tú dices, había una lealtad irrompible de su hija, o sea, y por eso es lo que les dije que a pesar de que el mensaje que le dijo la abuelita, pues ella lo tenía claro, o sea, la niña nunca desconfió de su papá en ese sentido, o sea, tal vez antes de eso tenía como que dudas de, pues, por qué era así, de que, pues, las discapacidades que tenía y eso, pero nunca en el sentido de que sintiera de que él hubiera hecho el crimen, o sea, ella desde el principio, y parte de lo que dice de esta lealtad tiene que ver que ella en algún momento deja de faltar a clases porque sí iba al famoso el que les decía, el ojo del gigante, que ahí era esas ruinas donde había encontrado el testigo. Y entonces ahí va. Y ya la única forma de que dejara de ir a ella es porque la maestra la convence de que iba a generar que sí se vieran que vieran al papá. Pero sí, de que tenía una maldad impresionante, siempre confió en él y siempre lo estuvo defendiendo. Y digo, y parte de esa lealtad se muestra ahí de que literal ella pues estaba yendo y al principio pues como que ella sentía que no le querían lo del testigo, pero seguía aferrada porque ella estaba clara que su papá era inocente. Dice Ana, hola. Y pues bueno, le recuerdo nuevamente a los que llegaron tarde que el en vivo queda grabado, entonces por lo que se perdieron ahorita pues lo pueden checar. A ver, y leo ahorita que puso Marco. La conversión de todos hacia con él como la apariencia de lo que estás estigmatizado. Cambia por el simple hecho de conocer realmente a una persona. Ah, claro, mira, ahí me encantó eso, porque justo hace poco sufrí, exacto, los estereotipos quedan de lado. Justo eso voy a decir. Una imagen en que, sobre todo, por ejemplo, de que hay muchos que se quedan con la primera impresión. Y esa imagen iba un poco más, por ejemplo, sobre las parejas. Y ahí una prima dijo, no, pero pues es que sí importa la primera impresión. Pues digo, pues yo respeto tu punto de vista, pero a mí me queda claro que la primera impresión pues muchas veces no. Porque al final del día, si se fijan, aquí es el ejemplo perfecto. Aquí que era la primera impresión que tenían de él, pues más de lo que veían, se quedaban con lo que les habían dicho. Tanto pues por ejemplo el alcaide que le dicen, no, es que mató a una niña. Pues, ¿qué fue lo primero que hizo? Pues creer que sí era y lo amenazó de muerte. ¿Qué hacen los de su celda cuando se enteran de que en teoría mató a una niña? Pues agarran, le tapan la cabeza y lo golpean entre todos, lo dejan con huesos fracturados. Y como dice Marco, al final del día, tanto el alcaide como los demás presos, pues se van dando cuenta que realmente era una persona llena de amor, que ese estereotipo que tenían que él no tenía que ver nada con la realidad. Cambian su forma de pensar y poco a poco lo van amando con todo su corazón. Tan así que les digo que Susu, que era alguien que prácticamente no había interactuado con él, elige dar su vida por él para que esté Mehmet con su hija, ¿no? Y si la realidad al ver de cerca queda sin tapujos. Sí, exacto, ¿no? Yo por eso soy la idea de eso de que a mucha gente que por ahí se toma, no, es que la primera impresión es la que más importa. Pues no, porque al final del día... Pues este caso queda muy claro, ¿no? Pero al final del día, pues por ejemplo, también en la vida real, pues muchas veces las personas están llenas de máscaras y armaduras y lo que te muestran a primera instancia, pues no necesariamente es ellos.
Yo, por ejemplo, les comparto de que cuando he estado mucho, por ejemplo, en el coaching y eso, y ya poco después que la gente agarra confianza, me dicen, pues yo primero creía que eras súper mamón, pero pues ya conociéndote, pues ya veo que eres buena onda. Digo, pues está bien, pues eso habías creído conmigo, pero pues qué bueno que no se permitieron quedarse con esa primera impresión, ¿no? Pero pues imagínense cuántas veces hay personas que se quedan con esa primera impresión de que, no, pues puede que esa persona sea súper mamón y ya no se dan la oportunidad de realmente conocerlos, ¿no? Entonces, tal vez hay personas que no se dieron la oportunidad de conocerme y sigan pensando que soy mega mamón. Pues digo, allá ellos, ¿no? Pero los que sí se dieron la oportunidad de conocerme, pues que me lo han compartido. Yo creo que eras bien mamón y no lo eres, pues ahí se muestra que no siempre la primera impresión. A ver, déjame leer qué está diciendo Marco, que dice, ¿cómo lo lograron aceptar en un ambiente hostil? ¿Fue porque él era genuino, sin máscaras? ¿Fue como es y con ese argumento se fue ganando todos? Tal grado que sensibilizó a todos. Sí, mira, creo que ahí parte de lo compartí, que lo que ayudó mucho es de que al principio cuando no le hacían caso, él mostraba amor a todos los demás animales, o sea, no, mostró como tal que estábamos en un mismo ecosistema y mostraba el amor hacia los pájaros, hacia una mantis, hasta cualquier ser vivo, hasta cuando hablaba de sus cabras. Y el otro también era eso, que se la pasaba hablando y mostrando el amor que le tiene a su hija. Y por ejemplo, eso era algo que en algún momento cuando hicieron como la tranza de meter a la hija para que hablara con él, porque ves que no lo permitía el teniente coronel, y pues primero los demás no querían porque tenían miedo de las consecuencias. Le dice, a ver, ninguno de nosotros hemos mostrado el nivel de amor que él muestra por su hija. Y fue cuando como que todos agarraron la onda, que sí, o sea que al final del día, pues ellos por estar con sus máscaras, con sus armaduras, no mostraban ese amor con su familia. Y es lo que les decía, tal fue su acción que el líder de la celda, cuando logra juntar a toda su familia y verlos, pues se quitó esas máscaras, esa armadura, eligió ser vulnerable y se mostró desde el amor, la alegría y la pasión con toda su familia. Tan así que les dijo, voy a cambiar, cuando salga voy a recuperar mi barco y ustedes, mis hijos, me van a ayudar a moverlo y van a trabajar conmigo. Luego dice Sandra, qué buen punto el que toca. Sí, exacto. Sí, muchas gracias por sus participaciones, tanto Marco como Sandra, y a todos los que estuvieron aquí. La verdad siempre es un honor, un privilegio. Y pues no sé si tengan alguna más duda, algún otro comentario. Tú mismo, Marco, no sé, porque pues tú fuiste el que propuso esta película, por eso en cuanto ganó te etiqueté y también por eso hace rato te mencioné de que sí era hoy. Entonces, pues bueno, no sé, Sandra, tú también que has hecho varios comentarios, si alguno más tiene, o nos pasamos para ir despidiendo. Pero bueno, entonces, pues les recuerdo nuevamente que el lunes tengo episodio del programa Reflexionando que va a ser sobre violencia de pareja. El lunes hago la encuesta para el nuevo, a ver qué dice, hay un punto que nadie toca, pues te escucho, dilo Marco, mientras voy echando el comercial. El lunes vuelvo a dar encuesta y ahí la que gane, pues esa es la que será para el siguiente programa de análisis de mensaje de película. Vamos, Marco, ¿cuál es ese punto que dices? Te escuchamos, a ver. Da ese mensaje que sientes que nadie ha tocado y pues tal vez sí lo tocamos hace rato, pero pues como entraste tarde. ¿Qué dice Sandra? No, excelente, gracias por el gran aporte que nos has hecho. Un placer, Sandra. Pues creo que de hecho es la primera vez que me acompañas en un en vivo, pues eres cordialmente invitada. Estos programas eres bienvenida, tanto en Reflexionando como en mensajes de análisis de película. A mí me gusta eso, que estén participando, que estén dando sus opiniones, porque pues ese es el punto, como les repito. Sería muy fácil pues simplemente grabarlo y pues ya lo subo, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es que nos enriquezamos entre todos. Como por ejemplo ahorita Marco, que tal vez mencionó algunos puntos que yo había mencionado, pero desde una postura diferente, y eso que hizo más enriquecedor los mismos puntos, ¿no? Dice Sandra, sí, súper, muchas gracias. Un placer, pues sí, ojalá que te siga teniendo más episodios. Les recuerdo que el de Reflexionando son lunes a las 8 y este es sábados a las 5, ¿va? Entonces, pues bueno, no sé si tengan algo más que comentar o vamos cerrando por hoy. Entonces, pues nuevamente muchas gracias a todos los que participaron. Les recuerdo que el programa queda grabado, entonces los que llegaron tarde pues lo pueden ver con confianza lo que se perdieron.
Y también están grabados todos los demás episodios para que vean si ahí quieren ver alguno de los otros de las otras películas que han analizado sus mensajes, ¿va? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Fue un placer tenerlos. Y pues nos vemos el lunes para Reflexionando y el próximo sábado para análisis de mensaje de películas. Y recuerden votar el lunes para su película favorita, ¿va? Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. A ver, ya mandó su mensaje Marco. Creo que lo estaba pensando. El etiquetar y estigmatizar a una persona que tiene un trastorno. Porque cuando lo agarran, por verlo así, lo ponen como el principal sospechoso. Es algo muy serio. Ok. Pues mira, yo no siento que a él le hayan etiquetado el crimen por su trastorno. Simplemente que fue porque, pues ahora sí, pues como dirán, estuvo en el momento y en el lugar equivocado. Y aparte, pues como la neta sí, pues era un hijo de la que el teniente coronel, pues ya quería su chivo expiatorio, ¿no? Entonces, creo que a él lo de menos era si ¿cómo se llama? Si tenía trastorno o no. Como les comenté, por ejemplo, casi al principio, antes de que lo arrestaran, él le quiso disparar. De hecho, sí hizo un disparo, pero los que estaban con el teniente coronel quitaron la pistola. Y los otros, pues al contrario, siento que a pesar de que como tú dices, primero se fueron con la primera impresión de que decían de que no, pues es un asesino de niños, y ahí sí tuvieron esa etiqueta, pero por el crimen que decían que tuvo. Pero al contrario, poco a poco que fueron viendo cuál era su trastorno, pues al principio, aunque no estaban claros que él era, ¿cómo se llama?, inocente, pues mínimo dijeron eso, dijeron, no, es que él, que tiene pues, el cerebro de un chícharo, o sea, de que pues tenía ese trastorno, pues nunca debieron haberlo encerrado y mucho menos lo debieron haber sentenciado, ¿no? Entonces, de que lo etiquetaron sí, pero más por su trastorno, pues ahora sí porque pues ahora el teniente coronel aquel eligió tener un chivo expiatorio y hizo todo lo posible porque sí lo mataran, o sea, porque sí lo ahorcaran. Y dice Marco, hay otro, cuando su hija está del otro lado del muro, escucha su voz o la escuchan ambos, hay un punto de inflexión que te dice que un amor tan puro y sublime, tan inocente, jamás se puede separar. Pues sí, yo creo que también eso tiene que ver en que los demás presos apoyaran a que la niña hiciera como estas visitas, se puede decir, ilegales, porque pues al final pues, los soldados no permitían que tuviera las visitas que sí le correspondían a la niña. Pero pues fue eso, que a pesar de que los demás reos en algún momento no les daba miedo porque sabían que podían tener fuertes consecuencias, pues el jefe de la celda les dice eso. Al final del día, ninguno de nosotros ha mostrado el tipo de amor que él muestra por su hija. Entonces sí, como tú dices, el tipo de amor que se mostraban ellos dos, pues era incondicional. Como dices, ella le mostraba una lealtad total. Entonces, pues sí. Al final del día, pues tiene mucho que ver que esa energía que mostraban, como en ese punto se muestra en algún momento, no. Pero bueno, entonces pues simplemente es eso, que al final del día sí fue un punto importante y pues qué bueno que al final lograron volver a estar juntos, ¿no? A ver, dice Sandra Durán, todos los presos se humanizaron y ayudaron para que ellos se vieran el papá y la hija y eso fue algo bello. Sí, por eso digo, en ese sentido creo que al contrario, el trastorno en vez de estigmatizarlo y aumentar la etiqueta, ayudó al revés a que esa etiqueta disminuyera y que ellos simplemente fueran entendiendo que él era un humano y lleno de amor, y como les digo, pues vieron eso, cómo tenía ese amor hacia los animales y ese amor hacia las demás personas, hacia su hija, y pues eso, al final lo ayudaron, y al principio, aunque tuvieron un chorro de miedo en esa primera visita, pues poco a poco como que fueron teniendo más confianza, y pues tuvo más, y pues tan así que les repito, Suso, que era el que menos interactuaba con Mehmet, pues eligió dar su vida por ellos, que también tiene que ver que él tenía como esa culpa, que ya no quería vivir, que no quería salir de la cárcel,
pero pues no por eso quiere decir que tuviera que tomar esa decisión. Fue una decisión que hizo desinteresada, sin esperar nada a cambio, y sí fue como para que se salvara Mehmet, ¿va? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias. Les agradezco a todos los que estuvieron en este en vivo, y pues nos vemos el lunes reflexionando, o el próximo sábado, pues aquí en Análisis de Mensajes de Película, ¿va? Pues les mando un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, los amo.